Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme, como siempre, saludarles. Bienvenidos a este jueves 22 de noviembre de 2018. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Esta mañana conversaremos acá en nuestros estudios con el presidente de ANDA, el doctor Felipe Rivas, sobre los proyectos estratégicos que tiene la institución para garantizar el servicio de agua a los salvadoreños. Gracias, bienvenido, doctor Rivas. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, vamos a aprovechar la presencia de usted para poder hacer una evaluación también sobre la calidad en el servicio, la eficiencia operacional. A ver, comencemos quizás un poco por el último punto que planteaba sobre el tema de la ley de agua en el país. Sigue hasta la fecha teniendo el atraso que no debería de tener, puesto que estamos hablando de una normativa que vendría de alguna manera a garantizar el uso eficiente de este servicio, ¿cierto? Pero además tenemos un compromiso global de los ODS de asegurar al 2030 agua y saneamiento para todos, es decir, universalizar, y eso es una meta muy importante. Pero ante el estrés hídrico, ¿cuál es el vacío fundamental que tenemos? Es precisamente la Ley General de Aguas. Si bien necesitamos garantizar el marco constitucional, necesitamos la ley porque es el ente rector que tendría que ir más allá de lo que sería un operador como la autónoma, como ANDA. Entonces, efectivamente lo que usted dice es bastante relevante porque prácticamente de repente se le baja perfil a la discusión, se torna exageradamente política en torno a quién es el administrador, quién es el ente rector y se prácticamente evade los 92 artículos que ya habían sido consensuados en la administración pasada, y eso realmente es prácticamente un retroceso al planteamiento. Doctor Rivas, ¿qué experiencia nos dejó ese debate último que tuvimos, que elevó a categoría de manifestaciones y protestas que llegaron a la Asamblea Legislativa y crearon, digamos, un ambiente tenso, no solo de discusión, sino también de acción? Vimos los conatos de violencia que se generaron en la Asamblea Legislativa, así como también otras acciones en las calles. ¿Qué nos dejó? Porque vuelvo de nuevo es decir, ¿fue como una especie de cortina de humo o fue algo para medir el pulso de que si se podía o no se podía aprobar ya y avanzar con esos 92 artículos que ya se habían tenido como antesala? ¿Cuál es el modelo de gestión que yo tengo sobre el recurso hídrico? Iba a llevarlo a que me contara, digamos, su lectura sobre el momento que ahora vive el país. Si bien es cierto, fue un momento de expresión lo que tuvimos en el pasado, ahora El Salvador está a las puertas de elegir un nuevo presidente. ¿Qué es lo que le vamos a pedir? Usted dice que no hay que pedirle el hecho de la no privatización, porque yo creo que ninguno se va a atrever, ¿verdad? Tontamente, perdón un poco la expresión, a decir voy a privatizar el agua, ¿no? Yo creo que nadie. Pero entonces el compromiso que debe de existir en ese debate electoral es qué se va a hacer para poder garantizar en los próximos años el agua a los salvadoreños. Exactamente, desde una perspectiva más integral del manejo del recurso hídrico, pero también del modelo de gestión, porque en América Latina, hay que decirlo, hay algunas variantes importantes que a pesar de que haya ley, a pesar de que haya marcos constitucionales, siempre está toda una tendencia a marcar operadores privados. Nos guste o no nos guste, el agua debería de tener una ponderación de precio por el consumo diferente a lo que tenemos hoy en día. Sí, definitivamente. Usted es tan fácil de que llega a cualquier vivienda, ponga el celular a la par, ponga el servicio de cable. Es mucho más caro que el consumo del agua. Y eso, sabiendo que el agua es la garantía de existencia por
Y de proyectos, porque por ejemplo no hemos frenado las posibilidades de la factibilidad de proyectos. En un determinado periodo donde por sus regulaciones le prohíben hacer una extensión del servicio, y aquí es donde entran las distribuidoras. Aquí hay una diferencia sobre el tipo de precio. La CEL está obligada a hacer ese suministro a un precio determinado, pero cuando entran las distribuidoras eso hace que los mecanismos se distorsionen. Por eso es que se llevó a la Asamblea, si recuerda, hace algún mes, un decreto para pagarles con notas de crédito a estas distribuidoras, que incluso se dejó una provisión adicional porque la deuda en ese momento era de 7.6 millones y se dejó un margen de 16 millones. Pero realmente a la institución le debe, las deudas o las cuentas por cobrar son más de 100 millones de dólares. Por eso los equilibrios a veces son bastante injustos, porque incluso las alcaldías, el Ejecutivo y otras entidades tienen deudas bastante fuertes con ANDA, pero ANDA tampoco puede, y ahí la diferencia de un regulador privado. No, ANDA no puede dejar a la gente sin el vital servicio, o sea, el vital líquido, como igual se aplica cuando hay una facturación que la gente considera que no es la adecuada, esa se congela, pero se sigue suministrando el servicio. Okay. Ahí hay una dificultad de regulación, porque esta regulación la tiene que hacer salud. Incluso salud nos regula a nosotros. La ventaja que tiene ANDA es que tiene un laboratorio certificado a nivel internacional. De hecho, es mucho mejor que lo que pueda tener un dispositivo de salud o un dispositivo de medio ambiente. Certificación internacional de laboratorio de calidad de ANDA. De ANDA, sí. Ese está certificado por las ISO 17025, está certificado por el organismo de Estados Unidos, el organismo de competencia de Estados Unidos y por supuesto la legislación nuestra en la OSA. En esta segunda parte del programa quiero de alguna manera darle la cordial bienvenida al licenciado Julio Merino, miembro del Comité Unidos Oramos y presidente de la Asociación Fuerza Cristiana de El Salvador. Gracias, Julio, por acompañarnos. Gracias, Ernesto, por la invitación. Gracias también a Hugo Ramírez, miembro del Comité también Unidos Oramos y decano de la Facultad de Teología de la Universidad Cristiana de las Asambleas de Dios. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. A ver, por decreto legislativo, mañana viernes 23 de noviembre es el Día Nacional de Oración en El Salvador. Sí, definitivamente que el impacto que ha generado para la iglesia cristiana es muy valioso, es muy importante, porque sabemos que esto trasciende a la sociedad, a todos los escenarios. En el ámbito político, económico y social hay incidencias muy importantes. El decreto 161, que da la pauta para la celebración del Día Nacional de la Oración por El Salvador, no es como el punto de partida, sino que esto ya existía, pero ahora se ha como legalizado. De 3 millones de evangélicos, son 3 millones de problemas menos en el país. Correcto, sí. Prácticamente constituimos una reserva moral para el país. Y lo decimos con modestia, pero nos hemos incorporado a la paz social. El cristiano evangélico es capaz de llegar a lugares donde aún la autoridad no puede llegar. Porque somos pacificadores, no representamos una amenaza para nadie, sino por el contrario, nosotros reducimos el gasto del recurso utilizado para el tema del combate a la violencia. Quiero también resaltar el papel pastoral y de trabajo que tiene la Iglesia Católica también. Quiero de alguna manera reconocer que paralelo al trabajo que la Iglesia Evangélica puede tener, también lo tienen nosotros. Y ese es un factor que también ha contribuido muchísimo, ¿no?, a desarrollar, digamos, o a paliar aquellos problemas que circunstancialmente existen en aquellos territorios que están siendo fuertemente golpeados por la violencia. Entonces, desde esa naturaleza de ser sal y luz, todo cristiano está obligado a expresar el carácter de misericordia, de justicia, la piedad, en todas las condiciones. Ahora, este país ofrece unas problemáticas tan diversas
Y es ahí donde se nace la invitación de hacer partícipes a todos los actores sociales, no solo religiosos, no solo cristianos evangélicos, sino a todo aquel que quiera participar en el deseo de ver un El Salvador en paz. Unidos oramos. Unidos oramos. Sí, unidos oramos. Ese es como el énfasis, ¿no? Unidos oramos por El Salvador. La respuesta a todas las problemáticas está ahí, en doblar rodillas. Y hay todo un trazo en la palabra de Dios que habla de cómo hombres buscaron a Dios y Dios resolvió problemas, no solo de esa persona, sino de la nación. Por ejemplo, el caso de Nínive. La iglesia no está al margen de la realidad nacional. Nosotros también sufrimos algunos padecimientos, pero con la misma generamos una respuesta que levanta, que estimula, que fortalece. Y ahí es donde las autoridades del país deberían de promover o de permitir que la iglesia tenga un protagonismo en todos los escenarios, no por el hecho de evidenciarnos y de aparecer en la pantalla, sino porque como grupo benefactor, la iglesia siempre ha estado interesada en el bienestar del prójimo. El papel fundamental de la iglesia es ese, ¿verdad? Es orar y es expresar la norma bíblica. Gracias por mi parte, eso es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.